Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y la bendición de Dios sean con todos ustedes, queridos amigos, queridos oyentes, y con todo aquel buscador de la verdad. Hoy vamos a hablar de un tema, muy brevemente, de un tema que es clave para el buscador espiritual, y es referido al camino espiritual en sí mismo. Se define un poco como camino espiritual al trayecto que conduce entre la ley externa, la sharia o la realidad externa del mundo, el mundo de los sentidos, digamos, a la realidad interna o hakika. Y ese camino se llama tarika en sí. El mundo externo de los sentidos, que podríamos decir el espejismo en el cual nos movemos, ¿no es cierto? Es un mundo que, digamos, su realidad interna no está oculta a nosotros, a la simple vista de las personas. Es como un espejismo que cuando uno se quiere acercar, la imagen se aleja o se desvanece, y no tiene una realidad tangible, concreta, real, digamos, para valga la redundancia. Este mundo externo, esta sharia, digamos, en las sociedades donde hay una ley islámica o impera la religión islámica, en este caso para las sociedades musulmanas, esa sociedad tiene, digamos, una serie de pautas de conducta, como la hemos hablado antes, en lo referido a las ventajas del Islam. Tiene una serie de pautas de conducta que hace más fácil a la persona su inicio en el camino espiritual. En cambio, cuando se trata de una sociedad occidental, una sociedad al margen de las pautas, normas religiosas, una sociedad que en general es materialista, esas normas, pautas, no digo que sean más difíciles, son diferentes, son diferentes, digamos, ¿no? Mencionarlo de esa manera. La persona cuando ingresa al Islam y adquiere las normas de conducta de las prácticas de la religión islámica, ya se encuentra, digamos, respecto de la persona que no es musulmana, ya se encuentra un poco avanzado en su camino espiritual, porque ya estas prácticas de las normas del Islam ya le implican a la persona un esfuerzo concreto hacia su camino espiritual, que las demás personas comunes no lo están realizando en este momento. Entonces esa persona ya podemos decir que dio un paso dentro del camino espiritual. Pero hablando en líneas generales, podemos decir que la persona que está dentro del Islam todavía no está en el camino espiritual en sí mismo, está dentro de se desenvuelve dentro del mundo exterior de la Sharia. Para realizar el camino espiritual debe dar unos primeros pasos. Y acá hay muchas definiciones respecto de lo que es el camino espiritual. Hay algunos que dicen que es un camino con 7 estaciones, 7 valles. Hay un libro muy, muy bonito, El lenguaje de los pájaros, que menciona todas estas cuestiones no tanto el desarrollo del camino espiritual, sino que el lenguaje de los pájaros menciona mucho lo que es el comienzo del camino espiritual y las excusas que ponen las personas comunes para no realizar el viaje espiritual. Algunos dicen, ya les decía, que hay 7 estaciones o 7 valles, las mencionan con distintos nombres. Yo no me quiero meter en esto porque el número 7 para las tradiciones religiosas es un número indeterminado. En realidad no significa el número entre 6 y el 8, sino un número grande e indeterminado e indefinido. No infinito, pero sí indefinido, de estaciones, podríamos decir. Si buscamos en las tradiciones islámicas, en los hadices, hay muy poco material respecto de lo que podríamos tomar para esto. Hay muy poco, realmente.
Hay un dicho del Imam Sadi con el Serapaz que habla de 10 grados en lo referido dentro de la fe, aunque por lo menos la versión que yo conozco del dicho no menciona cuáles son esos 10 grados. Solamente dice que son 10, nada más. Quizás también lo diga como un número indefinido de grados. Lo concreto en que existen las tradiciones, sí, esta definición de que existen 3 grados, 3 estaciones para el creyente común, uno que es Islam, que sería el estado de musulmán común, el imán o fe, el estado del creyente, y el ihsan o perfección o excelencia, o podríamos decir también certeza, que es el grado más alto de perfeccionamiento del buscador espiritual. 3 grados. Dice Islam, imán con N, e ihsan. Ingresar al Islam, como decíamos antes, no implica salirse de ese mundo de lo exterior, no implica eso. Hay muchas cuestiones que definen el Islam, pero la más elemental es esta, ¿no? Que sirve para ordenar los asuntos de la vida exterior, pero que no están involucrados realmente con la fe de la persona. El grado de imán, de fe, ya hace a la persona un tanto elevado respecto de lo que es el simple musulmán, y este grado no todos los que se encuentran dentro del Islam o dentro del grado exterior de la realización de las prácticas de la religión, no todos llegan a este grado de imán, de fe. Hay varias definiciones también respecto de lo que podría decirse cómo llegar o qué implica este grado de fe, pero a mí me gusta quedarme con una, que es la de reconocimiento del guía o líder, reconocimiento del imán con él. Porque hay dichos que dicen: aquel que no conoce a su imán muere en la ignorancia. Es decir, podríamos decir que muere en un estado aparte de lo que sería el camino espiritual. Entonces a mí me gusta quedarme con esta definición de lo que es fe, el reconocimiento del guía, que es en definitiva el guía que nos va a trasladar o nos va a conducir o señalar lo que es el camino espiritual, porque como cualquier ruta, cualquier camino, uno necesita una guía, un GPS, un mapa, una indicación de cómo trasladarse para llegar a ese lugar. Según el guía que uno tome, adquiera o adhiera, va a ser su grado de fe, podríamos decirlo de esta manera, ya que si la fe es el reconocimiento del guía, según el guía que uno tome, va a ser ese grado de fe. Y según eso va a ser hasta dónde llega en el camino espiritual. No significa necesariamente que si uno no toma este guía no llega, este guía sí, este no. Yo no lo voy a decir de esa manera. Cualquiera que tome un guía sabrá, lo reconocerá en su corazón, sabrá si se siente satisfecho, plenamente, digamos, contenido con esa guía, y sabrá si eso le sirve a él, a su corazón o no. Esto va a depender un poco de su intención también. Pero bueno, en definitiva, aquellos que toman un guía van a seguir un camino y van a desarrollarse espiritualmente. Sí, muchas de estas cuestiones de desarrollo hablan de eliminar el ego. El combate espiritual es el combate contra uno mismo, contra su ego, contra las cuestiones, digamos, que lo tiran hacia abajo en el camino espiritual. Y lo último de grado de adquisición, que es la certeza de adorar a Dios como si lo veas, porque aunque no lo ves, Él sí te ve. Ese grado de certeza que se define como ihsan
Podríamos decir que en el Corán, en la Sura 102, se habla de certeza con la palabra yaqín, y se habla de 3 estados de certeza, concretamente. La ciencia de la certeza, ilmul yaqín, el ojo de la certeza, ainul yaqín, y la realidad de la certeza, haqqun yaqín. Lo hemos mencionado en un audio anteriormente también, ¿no? Ciencia de la certeza, ojo de la certeza y realidad de la certeza. Entonces, cuando uno se acerca a ese grado de Ihsán, podríamos decir que comienza abriéndose a la ciencia de la certeza. El tomar conocimiento pleno, conocimiento que en sí, en definitiva, en un primer momento va a ser teórico, respecto de estas realidades sutiles. Luego vendrá el ojo de la certeza, es ver esas realidades con los ojos y entonces adquirir un grado mayor de certeza y certidumbre, de fe respecto de estas realidades sutiles. Y el último grado sería el haqqun yaqín, la realidad de la certeza es sumergirse en ese grado de fe. Siempre se menciona esto como el ejemplo, con el ejemplo de un incendio. Si uno recibe información de que hay un incendio en tal lugar, en un lugar determinado, primero chequea la información y podrá decirse, bueno, sí, reconozco que existe esa posibilidad. Luego se dirige hacia ese lugar y ve las llamas, ve el fuego, entonces ve con los ojos, adquiere un conocimiento mayor que el que tenía antes como una simple información. Lo ve realmente, entonces su certeza es mucho mayor. Y el tercer grado sería meterse en el fuego, quemarse. Entonces uno lo siente con todo su ser. Esa realidad ya se siente con todo su ser. Y este es el último grado de fe, del cual no me pidan a mí que hable al respecto, porque son estados que todavía están lejos de mí, no será a ustedes, pero posiblemente puedan encontrar a alguien que les hable respecto de estos grados con absoluta sinceridad. Espero que le haya servido este pequeño delineamiento de lo que es el trabajo espiritual, el camino espiritual. Sobre el trabajo espiritual después hablaremos, si Dios quiere, en otro audio. Mi nombre es Abdallah Yusuf, este programa es El Pabilo. Los dejo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.